Orar en tiempos de paz prepara al pueblo de Dios para los tiempos de prueba en el fin. Qué bonito enunciado y qué palabras tan tremendas las que Dios nos muestra por medio de este título en este capítulo del libro de la oración. Yo quisiera ilustrar este título del libro de la oración, quisiera ilustrarlo con la historia de un personaje bíblico para que comprendamos un poquito más lo que quiere decir el Señor a través de su palabra y el mensaje que nos quiere traer. Nosotros en tiempos de paz, nosotros en tiempos de prosperidad, muchas veces nos relajamos, muchas veces pensamos que no tenemos necesidad y hacemos de nuestra vida un relajo que puede llevarnos quizás a la perdición cuando lleguen los momentos de lucha, los momentos de dificultades. Esto le sucedió a un personaje bíblico muy conocido, el apóstol Pedro. Pedro tenía unas características muy especiales. Era un pescador de Galilea. Galilea era una región al norte de Israel, distante de Jerusalén. Estaba rechazada porque tenía una mezcla étnica con cananeos. Tenían poca escolaridad. El temperamento de Pedro era un temperamento impetuoso, era un temperamento sanguíneo, era un temperamento apresurado y de doble ánimo. Pedro, humanamente, no era un discípulo ideal, pero nuestro Señor Jesús vio un potencial en él y lo utilizó como el alfarero utiliza el barro y lo moldeó para honra y gloria de Dios. ¿Qué nos enseña la Biblia acerca de Pedro? Pedro le falló al Señor Jesús tiempo después de ser discípulo. ¿Por qué le negó? ¿Por qué le falló? Después de que el Señor Jesús le había advertido. Si nosotros buscamos en Lucas 22 y leemos el versículo 31, el Señor le dice a Pedro: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Pedro, en tiempos de paz, Pedro, en tiempos de prosperidad, fue advertido por Dios, fue advertido por nuestro Señor Jesús a que estuviera siempre atento, porque tenía un enemigo que estaba pidiendo su destrucción. Pero Pedro se relajó. Pedro pensó que él era fuerte en él. Pero hermanos, nosotros somos fuertes solo en Jesucristo. Pedro pensó que Satanás no podía tocar a un hijo de Dios, que Satanás no lo podía zarandear, y por eso se relajó. Pero Pedro cayó en la presunción, la autosuficiencia. Estaba demasiado seguro de sí mismo. Pedro dejó de orar en tiempos de paz, dejó de tomar de la mano de Jesús, dejó de tener esa comunicación con Dios a cada momento para ser fortalecido. Pedro se quedó dormido cuando debería estar orando. Pedro abandonó a Jesús. Como consecuencia de todas estas cosas, en los momentos en que más era necesario que él testificara de Cristo, abandonó su servicio. ¿Qué nos dice el libro de la oración referente a esto y referente a lo que nosotros deberíamos hacer en momentos de paz, en momentos de prosperidad, en estos momentos que quizás estamos viviendo ahora? Lo que debió haber estado haciendo Pedro. En la página 328 dice de la siguiente manera el libro de la oración. Dice: vivimos en el periodo más solemne de la historia de este mundo. Estamos en el tiempo del fin. Estamos en el periodo más grande, más solemne. La suerte de las innumerables multitudes
que pueblan la tierra está por decidirse. Muy pronto viene nuestro Señor, muy pronto viene todo lo que nosotros hemos estudiado en la palabra de Dios. Vienen las circunstancias adversas para el pueblo de Dios, viene la persecución, viene el zarandeo de Satanás que quiere sacarnos. Muy pronto, hermanos, está diciendo la palabra de Dios. Dice, tanto nuestra dicha futura como la salvación de otras almas dependen de nuestra conducta actual. Hermanos, cuando lleguen esos momentos de dificultad, cuando lleguen esos momentos de problemas, todos esos momentos dependen. Que nosotros salgamos airosos, que nosotros salgamos vencedores, depende de nuestra actitud actual, de nuestra actitud en estos momentos de paz. Dice, necesitamos ser guiados por el Espíritu de la verdad. Que sea el Espíritu Santo, que sea Jesucristo el que nos guíe. Todo discípulo de Cristo debe preguntar seriamente, con seriedad, Señor, ¿qué quieres que haga? En estos momentos de paz, en estos momentos de prosperidad, en estos momentos en el que quizás no hay ningún problema espiritual en nuestra vida, es donde nosotros debemos encomendar nuestra vida, encomendar nuestro ser al Señor Jesús y ponerlo a su servicio diciéndole, Señor, ¿qué quieres que haga? Son momentos en los cuales debemos estar orando, estar pegados más de la mano de Cristo. Dice, necesitamos humillarnos ante el Señor. Primero. Segundo, ayunar. Tercero, orar y meditar mucho en la palabra. Hermanos, estamos en momentos de paz. Estamos en momentos en los cuales quizás Satanás nos ha atacado de la forma que nos quiere atacar y que nos va a atacar en un momento futuro muy cercano. Pero en estos momentos de paz, en estos momentos en los cuales tenemos una vida quizás relajada, es donde más debemos humillarnos ante Dios, nos está diciendo la palabra de Dios en su libro La Oración. Es donde más debemos ayunar, es donde más debemos orar y meditar en la palabra de Dios. Dice especialmente acerca de las escenas del juicio. Debemos de tratar de adquirir actualmente una experiencia profunda y viva en las cosas de Dios, sin perder un solo instante. Cada momento, cada segundo en el cual nosotros estamos pasando, hermanos, son momentos apremiantes que necesitamos estar pegados más de la mano de Dios. En estos momentos de paz es donde más nuestra mano debe estar pegada de la mano de Jesucristo si queremos vencer en los momentos de dificultad y de zarandeo. En torno nuestro se están cumpliendo acontecimientos de vital importancia. Nos encontramos en el terreno encantado de Satanás, dice la palabra de Dios. Sigue diciendo, los tiempos de apuro y angustia que nos esperan requieren una fe capaz de soportar el cansancio. Hermanos, nos estamos ejercitando ahora para poder soportar el cansancio que viene cuando Satanás infile todas sus fuerzas en contra de nosotros. La demora, el hambre, una fe que no desmaye a pesar de las pruebas más duras. El tiempo de gracia les es concedido a todos a fin de que se preparen para aquel momento, hermanos. Estos momentos de paz, estos momentos que quizás estamos viviendo en los cuales nos estamos relajando, son momentos que Dios nos ha dado para prepararnos, para que cuando lleguen aquellos momentos de angustia, aquellos momentos de dificultad, podamos vencer en el nombre de Jesucristo. Todos los que se aferren a las promesas de Dios, como lo hizo Él, y que sean sinceros como lo fue Él, tendrán buen éxito como Él. Está hablando de Jacob, cuando Jacob oró y cuando Jacob fue un vencedor en nombre de Jesucristo. Los que no están dispuestos a negarse a sí mismos, a luchar desesperadamente ante Dios y a orar mucho y con empeño para obtener su bendición, no lo conseguirán, hermanos. No es durmiendo,
No es relajándonos como se relajó Pedro, hermanos. No es con autosuficiencia, es con el poder de Jesucristo, es tomados de la mano de Cristo, es orando, es ayunando como tú y yo. En estos momentos podemos fortalecernos para vencer en aquellos momentos de dificultad. Dice, cuán pocos cristianos saben lo que es luchar con Dios. Cuán pocos son los que jamás suspiraron por Dios con ardor hasta tener como intención todas las facultades del alma. Cuando las olas de la indecible desesperación envuelven al suplicante, cuán raro es verle atenerse con fe inquebrantable a las promesas de Dios, hermanos. Nosotros oramos mucho cuando estamos en momentos de dificultad. Nos pegamos mucho de la mano de Dios cuando estamos en esos momentos, amén. Y eso es lo que necesitamos hacer. Pero hermanos, en los momentos de paz, en los momentos de prosperidad, es donde más debemos hacerlo, es donde más debemos fortalecernos para que cuando lleguen aquellos momentos angustiosos, tú y yo podamos ser vencedores en Cristo Jesús. ¿Qué fue lo que desembocó la caída y la negación de Pedro? Esto no se trató de una caída repentina, sino de un proceso y que debemos nosotros considerar para poder evitar en estos momentos de paz en los cuales estamos viviendo. En primer lugar, Pedro tenía una confianza excesiva en sí mismo, al punto de que no hizo caso a las advertencias del Señor Jesús. El Señor Jesús en Marcos 14:29 le dice, Pedro le dice al Señor Jesús, aunque todos se escandalicen, yo no. Tenía una confianza excesiva en sí mismo, hermanos. Y le dijo Jesús en el versículo 30, de cierto te digo que tú hoy, en esta noche, antes que el gallo cante, 2 veces me negarás 3. Hermanos, ahí empezó la caída de Pedro. Se confió, porque estaba en un momento de paz, porque tenía al Señor Jesús al lado, porque todo lo tenía. Ahí fue donde Pedro empezó a confiar en sí mismo y ahí fue donde empezó la caída de Pedro. En estos momentos de paz, en estos momentos que estamos viviendo ahora, donde todavía Satanás no ha emprendido todas sus armas contra nosotros, es donde menos debemos confiar en nosotros y donde más debemos confiar en el poder de Jesucristo, hermanos. Una segunda razón por la que Pedro cayó fue porque no ejerció vigilancia en oración, la cual el Señor le había recomendado, incluyendo allá en esa noche en el Getsemaní. Todos recordamos que el Señor los mandó aparte, pero para que oraran. ¿Y qué fue lo que estaban haciendo, hermanos? Era durmiendo, porque estaban en momentos de paz. Eso es lo que hace la confianza en nosotros mismos. Nos aleja de aquello que nos puede fortalecer. En estos momentos de paz es donde tú y yo más debemos orar si no queremos caer tal cual cayó Pedro, hermano. No entendí, Pedro, como tercera razón, no entendió la naturaleza de la batalla que se estaba librando. Y él, para pelear en esa batalla, utilizó las armas de la carne. Quizás nosotros hemos dejado de orar, hemos dejado de ayunar, y quizás no nos hemos humillado de la manera como nos deberíamos humillar en estos momentos de paz, porque no hemos entendido la naturaleza de la batalla que se viene para nosotros, el pueblo de Dios, hermanos. Quizás no hemos entendido esos momentos finales que van a ser angustiosos, pero que también van a proclamar la victoria del pueblo de Dios. Y lo van a hacer vencedor, hermanos. Es tiempo de que nosotros comprendamos esa naturaleza. Es tiempo de que, al contrario de Pedro, tú y yo empecemos a luchar no con las armas de la carne, sino con las armas del Espíritu, porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece.
Hay que utilizar la oración. La oración es el aliento del alma, es ese alimento que nos fortalece para poder salir airosos en esos momentos de dificultad. Y en esos momentos de paz, al final, Pedro también cometió un grave error, se mezcló con los enemigos de Cristo y se identificó con ellos. Todos sabemos lo que pasó en el patio cuando él estaba antes de negarlo. Se mezcló con ellos y se identificó con ellos. En estos momentos de paz, en estos momentos de dificultad, tú y yo debemos mezclarnos, pero con los hijos de Dios, mezclarnos con el poder de Dios para hacer luz en medio de las tinieblas. No podemos identificarnos con el mundo. Debemos ser personas separadas para la honra y la gloria de Dios si queremos vencer. El libro de la oración nos dice en la página 329 del capítulo 28, nos dice de la siguiente manera: hasta que el conflicto termine, habrá quienes se aparten de Dios. Satanás ordenará de talmente las circunstancias que, a menos que seamos guardados por el poder divino, ellas debilitarán casi imperceptiblemente las fortificaciones del alma. Hay un enemigo que desde ahora está trabajando para destruirnos, hermanos. Dice la palabra de Dios, necesitamos preguntar a cada paso, ¿es este el camino? Hermano, en este momento de paz, en estos tiempos de paz, ¿es este el camino que tú estás tomando? ¿Es este el camino que yo estoy tomando? Mientras dure la vida, habrá necesidad de guardar los afectos y las pasiones con propósito firme. Ni un solo momento podemos estar seguros, a no ser de que confesemos en Dios, de que confiemos en Dios, perdón, y tengamos nuestra vida escondida con Cristo, hermanos. En Cristo, perdón. Es la única manera de vencer, hermanos. En estos momentos de paz es donde más tú y yo necesitamos aferrarnos al poder de Jesucristo y confiar en Él. En Él vamos a ser más que vencedores. Dice, pero nadie que haya caído necesita desesperar. Hombres de edad que fueron una vez honrados por Dios pueden haber manchado sus almas y sacrificado la virtud sobre el altar de la concupiscencia. Pero si se arrepienten, abandonan el pecado y se vuelven a Dios, sigue habiendo esperanza para ellos. Hoy es el día en que tú y yo debemos confesar y confesar con seguridad y confesar de que a Dios, de que quizás en estos momentos de paz le hemos fallado, que nos hemos alejado de Él, que hemos sido autosuficientes y que hemos descuidado y no comprendemos la naturaleza de la batalla que se nos viene. Y al igual que Pedro, quizás hemos caído. Pero hermanos, hoy también están las manos de Cristo extendidas hacia nosotros, brindándonos su amor, brindándonos su gracia. Hoy podemos nosotros, si nos arrepentimos, volver a encaminarnos, volver a tomar la bandera de la victoria en Jesucristo. Es preciso que nos humillemos, es preciso que ayunemos, es preciso que oremos y es preciso que estudiemos mucho la palabra de Dios, hermanos. Hoy podemos hacerlo nuevamente. Hoy podemos retomar nuestro rumbo para así ser fortalecidos y cuando llegue la lucha fuerte, cuando lleguen los de a caballo, nosotros con Cristo seamos vencedores. Pedro tuvo ese arrepentimiento. Pedro reconoció su error y Pedro se fue al monte Getsemaní a suplicarle a Dios que lo perdonara, que lo restaurara, hermanos. Y Pedro encontró unas manos llenas de amor que lo restauraron, que lo perdonaron. ¿Qué pasó con Pedro, hermanos? Pedro
a partir de ese momento en el cual fue restaurado. El ministerio de Pedro fue un ministerio fructífero para la honra y la gloria de Dios. Todos recordamos su predicación en el libro de Hechos. 5,000 personas con el poder de Dios y con la palabra que él estaba expresando llegaron a los pies de Jesucristo, hermanos. Y allí nació la iglesia, hermanos. Fue un ministerio fructífero porque Pedro recapacitó, porque Pedro reconoció que en aquellos momentos de paz le había fallado a Cristo. Pero se arrepintió y cayó a los pies de Jesucristo, alcanzó el perdón, alcanzó la restauración, fue fortalecido y fue un pilar en la iglesia primitiva, hermanos. ¿Qué nos dice la oración en la página 330? Dice: no serán vanas las oraciones de estos pocos fieles. Cuando el Señor salga como vengador, vendrá también como protector de todos aquellos que hayan conservado la fe en su pureza y se hayan mantenido sin mancha del mundo. Será entonces el tiempo en que Dios prometió vengar a sus escogidos que claman día y noche, aunque sea longánimo con ellos, hermanos. Qué bonita promesa. Y lo que la palabra de Dios hoy nos está diciendo a cada uno de nosotros es que, por favor, en estos momentos de paz, en estos momentos en los cuales quizás Satanás no nos ha zarandeado de la forma que él nos quiere y nos va a zarandear, tomémonos más de la mano de Jesucristo. Oremos mucho. Hoy como iglesia tú y yo necesitamos mucho la oración, mucho el ayuno, mucho el estudio de la palabra. Necesitamos ser fortalecidos, hermanos. Si no lo hemos hecho, hermanos, es menester que a partir de este momento lo hagamos si queremos ser vencedores en Cristo, hermanos. Finalmente, como reflexión final, tenemos que darnos cuenta de que Dios, en su infinita sabiduría, es capaz de transformar nuestros fracasos en una bendición. No desesperemos, más bien fortalezcámonos en el Señor Jesús. Él es el alfarero que quiere transformarnos como barro y convertirnos en vasijas útiles para la honra y la gloria de Dios. Él quiere llevarnos a que vivamos más cerca a Él y así llegar a ser útiles en su obra, a ser útiles con nuestra familia, a ser útiles con nuestros vecinos. La clave para que haya esta asombrosa transformación la debemos buscar en el ministerio sacerdotal de Cristo nuestro Salvador. Satanás había pedido permiso para atacar a Pedro, para atacar su fe, y la petición le fue otorgada. Pero al mismo tiempo Jesús había estado intercediendo, había estado orando por él para que su fe no faltara, hermanos. Estemos seguros de que Satanás ha pedido poder para zarandearnos, ha pedido poder para destruirnos, pero tenemos un suficiente Salvador que está orando constantemente por ti, por mí, para que tú y yo seamos vencedores. Es tiempo de que nos humillemos, es tiempo de que ayunemos y oremos y estudiemos mucho la palabra de Dios en estos momentos para que cuando lleguen esas circunstancias, tú y yo seamos en Cristo vencedores. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Hermanos, Dios es bueno, Dios nos ama y Él quiere que tú y yo moremos con Él por toda la eternidad. Él quiere hacer un tabernáculo en nuestra vida. Él quiere morar, Él quiere habitar con nosotros y en nosotros. Permitámosle, hermanos, fortalezcámonos en Él. Vamos a vencer, vamos a tener perdón, salvación y vida eterna. Dios los bendiga, mis hermanos. Muchas gracias.